nos vamos a trabajar esta oración. La hostelería ve cómo hay menos gente que cena fuera entre semana, mas no es mala cosa. Nos vendrá muy bien para refrescar la memoria sobre oraciones coordinadas, que hace tiempo que no aparece ninguna, y ver cómo en su interior puede ir integrando estructuras subordinadas de diferentes tipos. Buscamos núcleos de predicado, nos encontramos estos 4, ve, hay, cena y es, son núcleos simples todos ellos, y tenemos entonces ya la idea de que estamos trabajando con una oración compuesta. Nos fijamos además en que aparece el nexo más, este más sin tilde es un nexo coordinante adversativo que equivale a pero. Nos va a oponer dos grandes estructuras que son las que aquí se relacionan básicamente. Oponiéndose la una a la otra, como hemos dicho, por lo tanto generando una oración compuesta coordinada adversativa. Nos meteremos dentro de la primera proposición o primera oración y veremos qué es lo que tiene su interior. El núcleo verbal que la preside es el verbo ver. Si miramos desde arriba esta proposición, es muy simple. Lo que nos dice es que alguien ve algo. Esa es la idea esencial. Por lo tanto, hay un sujeto que identificamos como la hostelería, todo lo que nos sobra sería el predicado y ese algo que ve es el complemento directo. Lo que pasa es que el complemento directo es complejo. Esto da una estructura con un verbo, es toda una proposición subordinada sustantiva. Ya tenemos los elementos constitutivos esenciales de esta proposición 1 y la podríamos clasificar de esta manera. Es una estructura enunciativa afirmativa, es predicativa, activa y, como acabamos de ver que tiene un gran complemento directo, es transitiva. Tenemos entonces que meternos dentro de este bloquecito que tenemos aquí, toda esta subordinada. Ahora prescindimos de lo que tenemos en los alrededores y nos centramos solamente en ella. Le buscamos el núcleo del predicado, que es el verbo haber, que aparece en tercera persona del singular y es una de las vías que utiliza nuestro idioma para construir oraciones impersonales. Esta oración no tiene sujeto, de tal manera que el predicado coincide con todas las dimensiones de la proposición. Es un sintagma verbal que funciona como predicado verbal, porque el verbo haber es un verbo predicativo. Entramos dentro de ella y nos encontramos con que no tiene sujeto, pero sí que tiene un complemento directo. Sí nos dicen lo que hay. Todo esto, menos gente que cena fuera entre semana. Además aparece esta palabra como, que puede ser la que nos dé una cierta complicación de análisis, que veis que está analizado en primer lugar como nexo. Es el elemento que se utiliza para introducir la subordinada. Y en segundo lugar lo analizamos como complemento circunstancial de modo, igual que hacemos en las oraciones simples, aquellas oraciones de ¿cómo viven tus padres? Son oraciones que están pensadas para que se les responda un complemento circunstancial. Pues mis padres viven bien. La respuesta estaría proporcionándose ese complemento circunstancial de modo. Bueno, pues así lo analizamos, como un complemento circunstancial de modo. Es un adverbio interrogativo. Ya tenemos todos los elementos constitutivos de la proposición 3 y la podemos clasificar. Será por la actitud del hablante una interrogativa. Lo vemos en la tilde que lleva la palabra como. Es indirecta porque no lleva signos de interrogación. Las interrogativas indirectas son un tipo de subordinadas sustantivas. Además observamos que una peculiaridad de esta proposición es que no tiene sujeto, es impersonal, lo podemos marcar aquí. Y luego ya nos vamos al predicado y observamos que no tiene atributo, el verbo haber es un verbo predicativo, es por eso predicativa la proposición, es activa y es transitiva. Ya vimos que tenía complemento directo. Entramos dentro de ese complemento directo, es complejo, el núcleo de todo ese gran sintagma nominal es la palabra gente, que por un lado va acompañada por un determinante, que es menos, y por el otro lado lleva toda una especie de gran adjetivo que va calificándola, de tal manera que se convierte en el antecedente de todo lo que vendrá después. Utilizamos toda la secuencia que cena fuera entre semana para adjetivar a la palabra gente. Es una subordinada adjetiva especificativa, cuyo núcleo sería cena. Es especificativa, observad que no va aislada por medio de una coma, separada por medio de una coma de su antecedente, pero lo que es más importante, está restringiendo, está seleccionando información, y es una información necesaria, no como sucede en las explicativas, que es una información innecesaria y prescindible. En este caso es una información necesaria para que la oración tenga el significado que buscamos.
Su función es la de adyacente, exactamente la misma que si fuese un adjetivo menor, que si fuese una palabra que funcionara como adyacente, un adjetivo. Vamos a meternos por aquí dentro. El sujeto que nos vamos a encontrar será que. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? La palabra que en realidad está utilizada como un sustituto de la palabra gente. La palabra cena necesitaría esa palabra gente antes para poder funcionar como sujeto. La gente cena, si pusiéramos un plural, las personas cenan. Pero para evitar esa repetición, no decir la hostelería ve como hay menos gente que cena fuera entre semana, en el segundo de los casos se elimina la palabra gente y se sustituye por el pronombre que, para evitar esa repetición. Pero asume la misma función que aquello a lo que está sustituyendo, que es la de sujeto. Es un pronombre relativo, por lo tanto forma un sintagma nominal con la función de sujeto. Además, en las oraciones de relativo ya sabéis que cuando aparece este elemento relativo cumple una doble función, también la de nexo para introducir la subordinada. Lo que nos queda es el predicado, que incluye dos circunstancias exclusivamente. El dónde, que es un circunstancial de lugar, y el cuándo, que es un complemento circunstancial de tiempo que deberemos analizar en su interior. Ya está vista la proposición 4, la podemos integrar en nuestra oración. Fijaros que la vamos a remeter un poquito y visualmente vamos indicando dependencia. Ahora mismo estamos marcando que la proposición 4 está dependiendo de la 3 y a su vez la 3 está dependiendo de la proposición 1. Son subordinadas integradas incluidas unas dentro de las otras. Nos queda solamente la segunda parte de la oración, la que hemos llamado proposición 2, la que se oponía a todo ese primer bloque, el núcleo de cuyo predicado va a ser el verbo ser, que es un verbo atributivo. Tenemos que buscarle un sujeto, y el sujeto es muy amplio. En realidad el sujeto es una idea. Sería toda esta idea previa que nosotros hemos mostrado en la proposición 1. La idea de que haya menos gente que cena fuera entre semana, todo eso es lo que no es mala cosa. Todo ese sujeto se encuentra calificado o complementado a través del verbo ser por este atributo, por una mala cosa, que es un sintagma nominal. El atributo es lo que se le atribuye al sujeto, sobre todo al núcleo del sujeto. Es una circunstancia, es una cualidad, es una característica que le asignamos al sujeto, que le atribuimos al sujeto, por eso se llama atributo, a través de un verbo atributivo, que en este caso es el verbo ser. En este caso es un sintagma nominal, lo vamos a analizar en su interior, pero antes marcamos que nuestro predicado es nominal porque lleva atributo. Y es muy simple de análisis en su interior. La palabra que funciona como núcleo es el sustantivo cosa, que va acompañado por un determinante y un adjetivo calificativo que cumple la función de adyacente. Integramos nuestra definición dentro del conjunto de la oración. Bueno, previamente nos quitamos de encima este complemento circunstancial de negación o complemento oracional, como nosotros queramos, y aquí tenemos nuestra definición. Fijaos que lo vuelvo a poner a la misma altura que la proposición 1, porque en importancia son paralelas. La 1 y la 2 son de la misma jerarquía, son coordinadas. Sin embargo, las anteriores, la 3 y la 4, eran subordinadas a la 1. Es una forma gráfica de mostrarlo. Esta proposición que acabamos de analizar, la 2, sería por la actitud del hablante una enunciativa negativa, vimos ese no, que construía la negación, y es atributiva, porque sirve para atribuirle o asignarle ese atributo, esa cualidad al sustantivo. No tendremos que decir nada más de ella, porque las atributivas terminan ahí. Los verbos atributivos no tienen mayores capacidades ni para incluir complementos directos, ni para convertirse en pasiva, ni nada parecido. Entonces ahí termina su tarea, son verbos muy, muy simples, muy elementales y no dan más juego. Ahí lo tenemos, confío en que os sea de utilidad y os resuelva algunas dudas o por lo menos consolide algunos conocimientos que ya teníais claros.